Apocalipsis explicado por versículos. Por Urias Smith. Apocalipsis 19. El triunfo de los santos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 al 3. Y después de estas cosas oí una gran voz de mucha gente en el cielo que decía: Aleluya, salvación y gloria y honra y poder al Señor nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación, y ha vengado de su mano la sangre de sus siervos. Y volvieron a decir: Aleluya, y su humo se elevó por los siglos de los siglos. Continuando el tema del capítulo 18 del Apocalipsis, el apóstol Juan introduce aquí el canto de triunfo que los santos redimidos entonan con arpas victoriosas cuando contemplan la completa destrucción de ese gran sistema de oposición a Dios y a su verdadero culto, comprendido en la Gran Babilonia. Esta destrucción tiene lugar y este canto se entona en relación con la segunda venida de Cristo al comienzo de los 1000 años. Explicación de por siempre y para siempre. Solo puede surgir una pregunta sobre esta escritura, y es: ¿cómo puede decirse que su humo se elevó por los siglos de los siglos? ¿No implica este lenguaje una eternidad de sufrimiento? Recordemos que se trata de un lenguaje simbólico, prestado, y para entenderlo correctamente debemos volver a su primera introducción y considerar su significado tal como se utiliza allí. En Isaías capítulo 34 se encuentra el lenguaje del que, con toda probabilidad, se tomaron prestadas estas expresiones, bajo la figura de Idumea o el pueblo de Edom. Se presenta una cierta destrucción y se dice de esa tierra que sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre, que se convertirá en brea ardiente y que no se apagará ni de noche ni de día, sino que su humo subirá para siempre. Ahora bien, este lenguaje se refiere, como todos deben admitir, a una de dos cosas: o al país particular llamado Idumea o Edom, o a toda la tierra bajo este nombre. En cualquiera de los dos casos es evidente que el lenguaje debe ser limitado. Probablemente se refiere a toda la tierra, por el hecho de que en el capítulo se abre con un discurso dirigido a la tierra y a todo lo que hay en ella, al mundo y a todo lo que sale de él, y se declara que la indignación del Señor está sobre todas las naciones. Ahora bien, ya sea que esto se refiere a la despoblación y desolación de la tierra en el segundo advenimiento, o a los fuegos purificadores que lo purgarán de los efectos de la maldición final de los 1000 años, el lenguaje debe seguir siendo limitado, porque después de todo esto surgirán una tierra renovada que será la morada de las naciones, de los salvados por toda la eternidad. 3 veces se utiliza en la Biblia esta expresión de que el humo subirá para siempre. Una vez aquí, en este capítulo, otra vez en Isaías 34, en la tierra de Idumea o Edom, como figura de la tierra, y en Apocalipsis 14, donde vemos que los adoradores de la bestia y su imagen tienen esta consideración, refiriéndose a la destrucción de la Gran Babilonia, y todas ellas se aplican al mismo tiempo y describen las mismas escenas, a saber, la visita de la destrucción sobre esta tierra, los adoradores de la bestia y toda la pompa de la Gran Babilonia en el segundo advenimiento de nuestro Señor y Salvador. Apocalipsis 19, versículo 4 al 8. Y los 24 ancianos y las 4 bestias se postraron y adoraron al Dios que estaba sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, ambos, pequeños y grandes. Y oí como si fuera la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de poderosos truenos que decían: Aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina.
Estaremos alegres y regocijémonos, y démosle honor, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y blanco, porque el lino fino es la justicia de los santos. Explicación de un canto de triunfo. El Señor Dios omnipotente, el Padre, reina. Es el lenguaje de este canto. Él reina en la actualidad y siempre ha reinado. En realidad, aunque la sentencia contra una obra maligna no se haya ejecutado con rapidez, pero ahora reina por la manifestación abierta de su poder en el sometimiento de todos sus enemigos. Regocijémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la novia, la esposa del Cordero? ¿Y qué son las bodas? Aquí se abre un vasto campo de reflexión y se proporciona material para una exposición más extensa de lo que corresponde a este trabajo. La esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén que está arriba. Esto se verá con más detalle en el capítulo 21 del Apocalipsis. Las bodas del Cordero es la recepción que él hace de esta ciudad. Cuando él recibe esta ciudad, la recibe como la gloria y la metrópoli de su reino. Por tanto, con ella recibe su reino y el trono de su padre David. Este puede ser el acontecimiento designado por las bodas del Cordero. Se admite que la relación matrimonial se toma a menudo para ilustrar la unión entre Cristo y su pueblo. Pero las bodas del Cordero, de las que se hablan aquí, son un acontecimiento definido que tendrá lugar en un tiempo determinado. Y si la declaración de que Cristo es la cabeza de la iglesia, como el marido es la cabeza de la esposa, Efesios 5:23, demuestra que la iglesia es ahora la esposa del Cordero. Entonces, las bodas del Cordero tuvieron lugar hace mucho tiempo. Por eso no puede ser, según esta escritura, que lo sitúa en el futuro. Pablo dijo a sus conversos de Corinto que los había desposado con un solo esposo. Cristo, esto es cierto para todos los conversos, pero mientras esta figura se usa para denotar la relación que entonces asumieron con Cristo, es un hecho que las bodas del Cordero tuvieron lugar en Corinto en los días de Pablo y que han estado ocurriendo durante los últimos 2000 años. Las observaciones adicionales sobre este punto se proponen en la consideración del capítulo 21. Pero si la ciudad es la novia, cabe preguntarse cómo puede decirse que ella se preparó. Respuesta: por la figura de la personificación, que atribuye vida y acción a objetos inanimados. Vea un ejemplo muy notable leyendo el Salmo 114. De nuevo puede surgir la pregunta sobre el versículo 8 de cómo una ciudad puede estar vestida con la justicia de los santos. Pero si consideramos que una ciudad sin habitantes no sería más que un lugar lúgubre y sin alegría, vemos de inmediato cómo es esto. Se hace referencia al incontable número de sus habitantes glorificados en su brillante vestimenta. El vestido le fue concedido. ¿Qué se le concedió? Isaías 54 y Gálatas 4, 21 al 31 lo explicarán. A la ciudad del nuevo pacto se le conceden muchos más hijos que la antigua. Estos son su gloria y su regocijo. El buen ropaje de esta ciudad, por así decirlo, consiste en las huestes de los redimidos e inmortales que recorren sus calles doradas. Apocalipsis 19, verso 9 y 10. Y me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estos son los verdaderos dichos de Dios. Y me postré a sus pies para adorarlo. Y me dijo,
no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La cena matrimonial. Son muchas las alusiones a esta cena de bodas en el Nuevo Testamento. Se hace referencia a ella en la parábola de las bodas del Hijo del Rey, Mateo 22, 1 al 14. De nuevo en Lucas 14, verso 16 al 24. En el momento en que comeremos el pan en el reino de Dios, cuando seamos recompensados en la resurrección de los justos. Lucas capítulo 14, verso 12 al 15. Es el tiempo en que beberemos el fruto de la vid o uva con nuestro Redentor en su reino celestial. Mateo 26, 29. Marcos 14, 25. Lucas 22, 18. Es el tiempo en que nos sentaremos a su mesa en el reino. Lucas 22, 30. Y él se ceñirá y vendrá y nos servirá. Lucas 12, 37. Bienaventurados en verdad son los que tienen el privilegio de participar en ese glorioso festín. Explicación de El consiervo de Juan. Unas palabras para el versículo 10, en referencia a los que creen encontrar aquí un argumento a favor de la conciencia en la muerte. El error que tales personas cometen en esta escritura consiste en suponer que el ángel declara a Juan que es uno de los antiguos profetas que ha vuelto para comunicarse con él. La persona empleada en dar el Apocalipsis a Juan se llama ángel, y los ángeles no son los espíritus de los muertos que partieron. Quien quiera que adopte la posición que lo son, es a todos los efectos un espiritista, pues esta es la piedra angular de su teoría. Pero el ángel no dice tal cosa, se limita a decir que es el consiervo de Juan, como había sido el consiervo de sus hermanos los profetas. El término consiervo implica que todos ellos estaban en una posición común como siervos del gran Dios. Por tanto, él no era un objeto apropiado para que Juan lo adorara. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos eran como una llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Y estaba vestido con una vestidura bañada en sangre, y su nombre se llama La Palabra de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían sobre caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y pisa el lagar del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y tiene una vestidura, y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel de pie sobre el sol que clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y reuníos a la cena del gran Dios, para que comáis la carne de reyes, carne de los capitanes, carne de los hombres poderosos, carnes de los caballos y los que se sientan en ello, y la carne de los hombres, ambos libres y esclavos, ambos pequeños y grandes. Y vi una bestia, y a los reyes de la tierra, y a su ejército reunidos para hacer la guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía milagros delante de ella, con los cuales engañan a los que habían recibido la marca de la bestia, y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y el remanente fue muerto con la espada del que estaba sentado sobre el caballo, la cual salía de su boca, y todas las aves se llenaron de su carne. Explicación de la segunda venida de Cristo. Con el versículo 11 se introduce una nueva escena.
Aquí se nos traslada la segunda venida de Cristo, esta vez bajo el símbolo de un guerrero que cabalga hacia la batalla. ¿Por qué se le representa así? Porque va a ir a la guerra, a encontrarse con los reyes de la tierra y sus ejércitos. Y este sería el único personaje apropiado para representarlo en tal misión. Su vestimenta está bañada de sangre. Es la misma escena explicada en Isaías capítulo 63, verso 1 al 4. Los ejércitos del cielo, los ángeles de Dios le siguen. El versículo 15 muestra cómo Él gobierna las naciones con una vara de hierro, cuando le son dadas como una herencia, como se registra en el segundo salmo, que la teología popular interpreta como la conversión del mundo. Pero, ¿no sería una descripción muy singular de una obra de gracia sobre los corazones de los paganos para su conversión? Expresiones como pisa el lagar del furor y la ira de Dios Todopoderoso. El gran despliegue final del lagar de la ira de Dios y también del lago de fuego ocurre al final de los 1000 años, como se describen en Apocalipsis 20. Y a eso parece que debe aplicarse la descripción completa y formal de Apocalipsis capítulo 14, verso 18 al 20. Pero la destrucción de los impíos vivos en la segunda venida del Cristo al principio de los 1000 años proporciona una escena en menor escala similar en estos dos aspectos a las que tiene lugar al final de ese periodo. De ahí que en los versículos que tenemos ante nosotros se mencionen tanto el lagar de la ira como el lago de fuego. En este momento, Cristo ha concluido su obra mediadora y se ha despojado de sus vestiduras sacerdotales para vestirse de rey, pues tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está en armonía con el carácter en el que él aparece aquí, porque antiguamente era costumbre de los guerreros tener un tipo de título inscrito en sus vestimentas. ¿Qué debe entenderse por el ángel que está de pie sobre el sol? En Apocalipsis 16, 17, leemos que la séptima vasija fue derramada en el aire, de lo cual se dedujo que como el aire envuelve toda la tierra, esa plaga sería universal. No puede aplicarse aquí el mismo principio de interpretación y mostrar que el ángel que está de pie en el sol y que desde allí hace un llamamiento a las aves del cielo para que vengan a la cena del gran Dios, denota que esta proclamación irá a cualquier lugar donde los rayos del sol caigan sobre esta tierra y las aves obedecerán el llamado y se llenarán de carne de caballos, reyes, capitanes y hombres poderosos. Así, mientras los santos participan de la cena de las bodas del Cordero, los impíos en sus propias personas proporcionan una gran cena a las aves del cielo. La bestia y el falso profeta son tomados. El falso profeta es el que ora milagros ante la bestia. Esto demuestra que es idéntico a la bestia de 2 cuernos del capítulo 13 del Apocalipsis, es decir, los Estados Unidos, a quien se le atribuye la misma obra, con el mismo propósito. El hecho de que estos sean arrojados vivos al lago de fuego muestra que estos poderes no pasarán y serán sucedidos por otros, sino que serán poderes vivos en el segundo advenimiento de Cristo. El papado ha estado durante mucho tiempo en el campo y ha llegado a las escenas finales de su carrera, y su derrocamiento se predice enfáticamente en otras profecías que la que tenemos ante nosotros, especialmente en Daniel 7:11, en la que el profeta dice que vio hasta que la bestia fue asesinada y su cuerpo destruido y entregado a la llama ardiente. Y esto siguió muy de cerca a la pronunciación de las grandes palabras que el cuerno pronunció, palabras que sin duda se escucharon en el decreto de infalibilidad papal en el Gran Concilio Ecuménico de 1870. Por lo tanto, este poder debe estar muy cerca del fin de su existencia.
pero no perecerá hasta que aparezca Cristo, pues entonces irá vivo al lago de fuego. El otro poder asociado con él, la bestia de dos cuernos, vemos que se acerca rápidamente al clímax de la obra que tienen que hacer antes de que también vaya viva al lago de fuego. Y qué emocionante es el pensamiento de que vemos ante nosotros. Dos grandes organismos proféticos que están por todas las evidencias cerca del final de su historia, que sin embargo no han de cesar hasta que el Señor aparezca en toda su gloria. Del versículo 21 se desprende que hay un remanente que no se cuenta con la bestia ni con el falso profeta. Estos son muertos por la espada de aquel que está sentado sobre el caballo, la cual sale de su boca. Esta espada es sin duda la que se menciona en otros lugares como el espíritu de su boca y el aliento de sus labios, con los que el Señor matará a los impíos en su aparición y en su reino. Isaías 11, verso 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Libro del Apocalipsis, por Urias Smith. Bendiciones.